Perfecto, conectó el servidor a la nube. La nube es como una especie de Dios. Dios del mundo de Dios. Dios digital. Hablamos Atmósfera. un día. Atmósfera de conocimiento. Bien. Este paso también, ¿no? Déjame ver que eso es Sí. ¿Va a ir? No. Ahora sí. A ver, vamos a ver. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues nada, os comento la... Bueno, yo estoy aquí, eso para empezar, por un contrato postdoctoral de la UNED y un poco la idea que tenía al venir aquí a la UDELAR era pues un poco dar a conocer mi trabajo y poder profundizar en algunas cosas, ¿no? Con Gonzalo compartimos un marco y una sensibilidad que está vinculada, por un lado, con una idea genealógica de la historia, de la producción de subjetividad, si se quiere, y por otro lado, vinculado con los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Y bueno, Gonzalo también ha trabajado con cuestiones de animales no humanos y la producción de subjetividad y demás, ¿no? Y bueno, luego yo también conozco a más gente de por acá que comparte un poco esa sensibilidad y me parecía que era un lugar interesante para poder desarrollar un poco más mis ideas y, como os digo, darlas a conocer también en este ámbito, ¿no? Mi tesis doctoral es un poco la condensación de una línea de trabajo que yo vengo desarrollando desde hace más de 20 años, ¿no? Un poco se remonta al final de mi licenciatura en psicología y el inicio de mi doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo soy licenciado en psicología y mis primeras investigaciones tenían que ver precisamente con el ámbito primatológico, ¿no? De hecho, yo empecé un poco a trabajar en el grupo de investigación en primatología de la Autónoma de Madrid y luego también tuve una estancia doctoral en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, ¿no? Ahí conocí, de hecho, a Fernando Colmenares, que Silvia le conoce, ¿no? Estos primeros trabajos, yo desarrollé estudios más o menos ortodoxos dentro de este ámbito, ¿no? Mi trabajo de investigación de fin de licenciatura, por ejemplo, tenía que ver con el estudio de los comportamientos lateralizados, es decir, si hacían las conductas más por la izquierda o por la derecha de la comunidad de chimpancés del sur de Madrid, ¿no? Entonces, para que veáis. Pero al mismo tiempo empecé a colaborar con gente que estaba más vinculada con la historia de la ciencia, la epistemología, incluso la psicología y la estética, ¿no? Florentino Blanco, de la Autónoma de Madrid, y José Carlos Loredo, de la UNED, ¿no? Que han sido luego mis directores de tesis, ¿no? Y empecé un poco a indagar en este ámbito, ¿no? Digamos que el inicio o la pregunta inicial a través de la cual se articula mi tesis tiene que ver un poco con una pregunta que yo me hice al empezar a desarrollar estos trabajos, ¿no? Porque yo me di cuenta de que la mayor parte de los trabajos con grandes simios no humanos, la pregunta central no era por el simio, era por el humano, ¿no? Entonces yo me pregunté cuáles son o por qué ocurre esto, ¿no? Que el papel relevante de los estudios en primatología no tiene que ver con el objeto de estudio en sí, sino que tiene que ver con una mirada filogenética hacia nuestras propias capacidades y nuestras propias conductas, ¿no? Esta pregunta, como os digo, un poco por haber empezado a trabajar en los ámbitos, sobre todo de historia de la psicología, epistemología y demás, tenían que ver con una mirada un poco historiográfica y epistemológica acerca de estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empecé un poco a articular esto que iba a ser después mi tesis doctoral, ¿no? Al hilo del trabajo, digamos que me interesaron tres cuestiones fundamentales o tres ámbitos de análisis fundamentales. Uno que tenía que ver con el análisis de casos históricos, digamos de cómo empezó a surgir los proyectos primatológicos a finales del siglo XIX, principios del XX. Por otro lado, desde una perspectiva más vinculada con los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, analizar proyectos o trabajos o prácticas primatológicas
actuales, desde una mirada situada, un poco en la línea de Donna Haraway, que para mí fue como una lectura muy reveladora, el Primary Visions de Haraway. Y por último, plantear también una alternativa más relacional, si se quiere, al estudio con estos simios, ¿no? Donde, digamos, se les tuviera más en cuenta o que pudieran participar un poco más de las investigaciones y demás, ¿no? Al tiempo que fui pensando y fui trabajando en estas cuestiones, me fui dando cuenta de que esto se articulaba en torno a 3 grandes planos de estudio. Por un lado, las prácticas científicas ortodoxas, por así decirlo, los productos de divulgación científica, documentales, revistas de divulgación, etcétera, y productos culturales como películas, novelas, cómics, ¿no? Donde se articulaba un poco todas estas ideas acerca de los grandes simios, ¿no? Esto fue algo que, aunque era una sospecha inicial, se fue articulando a lo largo de mi investigación, ¿no? Digamos que antes de la tesis o durante la tesis tuve ocasión de presentar pues, esos trabajos en diferentes encuentros, sobre todo de historia de la psicología y también del ámbito de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Publiqué algunos artículos y sobre todo publiqué junto con el lingüista brasileño Beto Viana, con el que coincidí en Leipzig, un artículo que luego fue el capítulo de un libro de Tecnogénesis, editado por Tomás Sánchez Criado, donde un poco planteábamos esta idea del papel que habían tenido los grandes simios en lo que llamábamos entonces como imaginario occidental, aunque yo ya no estoy muy de acuerdo con ese tema, ¿no? Ese capítulo es un poco el origen de la tesis, ¿no? Lo que yo pretendía hacer con la tesis era algo descomunal, ¿no? Que un poco abordara estas 3 cuestiones que os he planteado antes, ¿no? El desarrollo de los proyectos primatológicos, el articular un poco o el analizar pues prácticas primatológicas actuales y una propuesta posterior, ¿no? Pero para hacer todo esto, pues yo me di cuenta de que hacía falta, desde una sensibilidad genealógica, ver un poco cuáles habían sido las condiciones de posibilidad para que se desarrollaran estos proyectos, ¿no? Cuando empecé a desarrollar eso, la cosa se me vino enorme, ¿no? Y finalmente es lo que ha sido mi tesis, ¿no? Algo que iba a ser meramente la introducción, pues al final han sido 600 y pico páginas, ¿no? Donde un poco analizo estas cuestiones que os comentaré un poco con un poco de detenimiento a continuación, ¿no? Eso es un poco para que ubiquéis de dónde viene un poco mi tesis, ¿no? De dónde surjo yo y de dónde surge mi trabajo. Lo que es la tesis en sí tiene como objetivo fundamental el análisis de esta producción de los simios y lo humano en un proceso, digamos, que se articula en torno a la historia y desde una perspectiva genealógica, ¿no? De esta manera, yo lo que planteo es problematizar estas categorías tomadas como algo esencial, ¿no? Y viéndolas más bien como algo que se ha ido configurando de una manera muy plural, en ocasiones con contradicciones, en ocasiones con continuidades, ¿no? Desde ¿no? Entonces, bueno, tomaba un poco esta viñeta de Calvin y Hobbes, de Watterson, para reflexionar en torno a diferentes cuestiones, ¿no? Lo que tiene que ver con qué es la tarea de historiar, ¿no? Cómo a través de pues de este proceso también producimos nuestro objeto de estudio, como además Calvin y Hobbes son representantes de la modernidad, como hay una articulación entre humanos y no humanos, etcétera, ¿no? Bueno, eso no me voy a enrollar, está ahí mejor explicado. La estructura de la tesis, si habéis tenido ocasión de echarle un vistazo, siempre empieza con un collage de un simio o de una imagen que es importante para ese capítulo, luego hablaré un poco de esto. Sigue con una cita que abre el capítulo, en ocasiones son citas que tienen que ver con productos culturales, en otras ocasiones son citas más vinculadas con el ámbito científico, ¿no? De esta manera, digamos que pongo un poco en el mismo o en un plano de importancia similar estos ámbitos que os he comentado antes, se abren siempre con un preludio y se cierran con una coda, ¿no? Tomando un poco el lenguaje de las composiciones musicales
bueno, para mí es importante como esta mirada también artística y demás, ¿no? Si he reproducido siempre la misma estructura en los capítulos es por dos cuestiones. Primero, para darles o dotarles de cierta autonomía. Cada uno de los capítulos se puede leer de manera independiente y además se pueden trazar como diferentes recorridos. No hace falta leer la tesis lineal, sino que se puede jugar un poco como jugaba Cortázar con Rayuela, ¿no? Se pueden hacer distintos recorridos. Y luego, además, reproduce como el formato de la tesis en su globalidad, ¿no? Para ver cómo no son, digamos, no es una compilación de capítulos o de artículos, que a veces sabéis que hay tesis así, sino que tiene continuidad en sí. No es un poco el sentido de esta estructura. En cuanto al título, sombras simiescas, reflejos primates, simplemente os apunto un par de cuestiones, ¿no? La idea o el juego de palabras con las sombras chinescas, sombras simiescas, sombras chinescas, tiene que ver con que una sombra chinesca es de alguna manera una proyección de un objeto que no está o de algo que no está, ¿no? Y por tanto hay una suerte de normatividad en relación con esa proyección y también una deformación, ¿no? Entonces, esto es importante. Y además tienen sentido, o sea, que funcionan es porque representan también algo, ¿no? La idea de sombra, además, me interesaba por la perspectiva genealógica de la que yo, ¿no? No me interesa tanto como revelar una verdad, sino como ahondar precisamente en las sombras que se proyectan, ¿no? Que en muchas ocasiones tienen que ver también con mis propios prejuicios a la hora de desarrollar mi trabajo, ¿no? Me interesaba ver un poco por qué no cuadraba el relato que yo iba desplegando, ¿no? Sino fijarme un poco en esta idea de sombra, ¿no? La sombra, además, también es una especie de espejo, pero que no emite un reflejo, ¿no? Entonces, la otra idea del reflejo, del espejo, tiene que ver también con esta idea de la proyección de una identidad que no está, porque en un espejo siempre hay una deformación, aunque sea simplemente porque, digamos, pone la imagen en su contrario, o incluso hay espejos que deforman mucho la imagen, ¿no? Como en los parques de atracciones, con las ferias, o etcétera, ¿no? Los cóncavos o convexos, toda esta idea me parecía que era muy interesante. Pero es que además el simio a lo largo de la historia siempre ha estado vinculado con esta idea del reflejo, ¿no? Y esta idea de la imitación, ¿no? Ape, por ejemplo, en inglés, simio y es imitar también, ¿no? La idea de mono de imitación que se utiliza en castellano, ¿no? Pues todas estas ideas eran interesantes, ¿no? Y pues a veces ocurre esto, ¿no? Tienes una intuición y cuando empiezas a indagar en ella te das cuenta de todas los tentáculos, ¿no? También ideas que tienen que ver con epistemología o teorías del conocimiento. La teoría de Hobbes acerca del conocimiento tiene que ver con el reflejo, con el espejo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí había como una cosa que me parecía importante e interesante. Disculpa, dijiste que Sí. ape en inglés es imitación. Imitar, to ape es imitar. Sí. Sí. Hay, en francés también hay un término similar. Sing es simio, también es imitar. O sea, hay como toda esa articulación que tiene que ver con esa idea que había, digamos, en la Edad Media acerca de cómo los monos eran una suerte de imitación del humano. Hay como toda una vinculación. Sí, similitud, ¿no? Sí, eso es. Sí, sí. Una raíz similar, valga la redundancia, ¿no? Y además esta idea del reflejo tiene que ver mucho con una metáfora que se ha utilizado en epistemología y en filosofía acerca de la reflexión, ¿no? Como sabéis. Sin embargo, a mí no me interesa tanto esa idea de reflexión que tiene que ver con la articulación entre copia y verdad, entre bueno, lo que nos hace reflexionar, sino con la distracción. Esto lo tomo también de Haraway, ¿no? Para Haraway es muy importante esta concepción de la distracción porque digamos, este fenómeno óptico que lo que hace es deformar, digamos, la imagen cuando incide la luz en un determinado ángulo, lo que hace es proyectar diferentes imágenes y diferentes
pues eso, proyecciones, ¿no? Esto para mí también era muy importante a la hora de analizar cómo los simios a lo largo de la historia no se configuraban como algo monolítico, sino que eran algo más como una especie de bola de discoteca, ¿no? Que, digamos, proyectaba un montón de luces y esto me servía un poco como para pensar en estas cuestiones, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el concepto de versión, que comentabas tú, Camila, el otro día en la sesión de vacas, simios y perros, y que es sumamente interesante, ¿no? Desprez hace una diferenciación entre lo que ella considera como la epistemología de la visión, una idea que tiene que ver con una concepción de la ciencia donde hay ideas, concepciones, paradigmas, por utilizar el término de Kuhn, que se imponen frente a otras, ¿no? Hay como una especie de esta idea de la guerra, ¿no? Muy vinculada también con un pensamiento androcéntrico, frente a una idea de versión donde se permite la articulación entre diferentes concepciones, ¿no? La múltiple coexistencia de formas de conocimiento, definiciones, contradicciones y controversias, ¿no? Esto es muy interesante porque desde una perspectiva genealógica historiográfica permite muy bien ver cómo se van articulando, cómo hay contradicciones, cómo hay confluencias entre diferentes cuestiones en torno a estos primates, ¿no? En mi caso. Esto también lo he conjugado con la metodología utilizada por el sociólogo Max Weber, ¿no? Acerca de los tipos ideales y que después ha sido complejizada por autores posteriores, ¿no? Dentro de la antropología, sobre todo como Paul Rabinow y como Jean-Claude Passeron y Jacques Rebel en sus conceptos de caso ejemplar y caso excepcional. Un tipo ejemplar sería un prototipo que, digamos, no se da nunca en un plano existencial, pero sí que resume o condensa un montón de ideas y de articulaciones que se pueden, digamos, subsumir en esta concepción, ¿no? Esto es una herramienta muy útil porque permite, digamos, analizar diferentes cuestiones sin perder el rigor historiográfico y teniendo muy en cuenta cómo esto es una producción, ¿no? Esto, a su vez, lo he articulado con casos ejemplares, ¿no? Analizando casos donde, digamos, representaban muy fielmente esta idea del tipo ideal, ¿no? Pero, volviendo un poco a la idea de las sombras que os comentaba antes, ¿no? Y, digamos, poniendo en cuestión o problematizando mis propios prejuicios, he buscado también casos excepcionales que, digamos, cuestionaran esta idea del caso ejemplar, ¿no? Esto es un ejercicio complicado y complejo, pero yo creo que a su vez hace que el trabajo se enriquezca de una manera bastante importante, ¿no? Todas estas ideas yo creo que las condensó muy bien Donald Haraway con su concepto de figuración, ¿no? Para Haraway una figuración, aunque es un concepto complejo y un tanto oscuro, es algo que subsume diferentes ideas. Por un lado, articula un plano científico con un plano artístico, ¿no? Una figuración o una figura es algo que se da en un plano científico, pero que también bebe a su vez de representaciones artísticas, ¿no? Y le da como un poco esa configuración. Que mira desde una posición que se ha dado en el pasado hacia un futuro indeterminado, ¿no? Haraway está siempre pensando en esta idea de la ciencia ficción y la manera de proyectar otros mundos posibles y demás. Digamos, da lugar a, por un lado, tópicos, lugares comunes de los que ve una figura determinada y, por otro lado, tropos o figuras retóricas, ¿no? Donde hay un análisis semiótico material, utilizando un poco los términos de Haraway, que es muy rico y muy interesante. Si digo semiótico material es porque, por ejemplo, en mi caso, no hay un análisis meramente desde un plano lingüístico, si queréis, ¿no? Sino que siempre se tiene muy en cuenta que lo que se está analizando es un cuerpo animal, ¿no? Hay como esa materialidad, donde además, analizando los diferentes momentos históricos, si queréis, el simio no ha sido un mero receptáculo, sino que en ocasiones ha contribuido a modificar el discurso
con su propia, digamos, presencia física, ¿no? Por esto esta idea de... Sí, No, esa es una pregunta. sí, porque claro. En esto de lo semiótico material, el análisis lingüístico, ¿por qué no sería semiótico material también? Claro, se puede... Digo, No, ¿es posible la separación esa? Porque por lo que plantea ella, para mí no. Por eso No. pregunto. No, desde una perspectiva de Haraway, por supuesto que no. Pero sí que hay, digamos, posiciones semiótico-lingüísticas más clásicas que tienen que ver con el análisis del discurso, ¿no? Y con planteamientos que también beben de ideas o teorías hermenéuticas que se plantan en esta idea de que, de alguna manera, lo textual representa el mundo, ¿no? Únicamente lo O sea, textual. vos te plantás como desde la visión más haraguayana, no es que, porque me parece como que estabas definiendo, por eso te preguntaba. No, claro, por eso a eso me refiero. Ella habla de hecho de cuestiones semiótico-materiales, ¿no? Por esta idea. Entonces eso para mí es muy importante, ¿no? Y la idea de que yo no parto de una perspectiva humanista, ¿no? O no solamente humanista, sino que tengo en cuenta también cómo la producción del simio no tiene que ver únicamente con una mirada desde lo antropológico, ¿no? Sí, cabe esa distinción, ¿no? A eso me refería. De hecho, uno de los miembros que estuvo en mi tribunal de tesis, Javier Lezán, que es antropólogo también, me hizo una apreciación muy interesante y me dijo que ella hacía un análisis himiótico, donde ya está embebida esa idea, ¿no? Entonces, esto es interesante, es algo a lo que le estoy dando vueltas todavía y está muy bien. Es un neologismo que yo creo que, aunque yo no soy muy amigo de los neologismos, pero creo que está muy bien. Esa condensación está muy interesante. Simplemente a apuntaros estas cuestiones que os he dicho, ¿no? Por comentaros así un poco los diferentes capítulos, ya os digo, va a ser de una manera muy sintética. Aquí, de hecho, voy a emparejar algunos capítulos, aunque como os he dicho antes, caben otros recorridos y caben otros emparejamientos. Esta no es la única lectura posible. En el primer capítulo lo que hago un poco es un análisis de la manera en la que se ha nombrado y categorizado a estas criaturas a lo largo del tiempo y cómo eso tiene que ver con una configuración también de lo humano y de su vinculación siempre con el humano, ¿no? Hay múltiples ejemplos, ¿no? Pero digamos que la primera gran categoría, y por eso sí se llama mi tesis de esa manera, fue monos antropoides. Simplemente con esa idea, ¿no? La forma de hombre ya nos está diciendo eso. De hecho, dentro de la primera taxonomía de Linneo, antropomorfos eran también los humanos, ¿no? Voy a entrar ahora por qué, pero esta idea es interesante, ¿no? A través del análisis de estas distintas categorizaciones o clasificaciones, es interesante porque se puede vislumbrar de alguna manera ciertas prácticas de determinadas épocas y cómo eso se ha ido estabilizando o desestabilizando, porque además en el caso de los grandes simios las taxonomías han sido muy variables, se han ido cambiando a lo largo del tiempo de una manera bastante importante. Y nos da, digamos, una idea de cómo se ha ido dando esto que Latour denomina como proceso de modernización, ¿no? Donde, por un lado, ha habido una purificación, una separación de lo natural y lo cultural, ¿no? Donde el simio, además, representa una figura liminal, pero que muchas veces se le categoriza como la parte, digamos, natural de nuestra propia articulación. Y por otro lado, se producen todo el rato hibridaciones, ¿no? En este proceso de traducción que denomina Latour en las diferentes prácticas y en función de lo que se pretenda estudiar acerca del simio, ¿no? Un simio no es lo mismo para un genetista que para un psicólogo comparado, que para un cineasta, ¿no? Por ponernos así. Y hay siempre esa idea de la hibridación. Ya os digo que en el caso del simio, precisamente que es una criatura liminal, esto se ve todo el rato y está ahí reverberando, ¿no? Continuamente.
En el segundo capítulo me centro un poco en los primeros encuentros con estas criaturas, sobre todo a partir del siglo XV y fundamentalmente XVI, ¿no? Donde a través de las navegaciones transoceánicas, a Asia y a África en este caso, pues empiezan a aparecer narraciones y descripciones, ¿no? Que empiezan a hablar de estas criaturas, ¿no? Y esto además se intenta enlazar con el pensamiento de los antiguos y con diferentes mitos en torno a estas criaturas que están a medio camino entre lo humano y lo animal, ¿no? Las razas de Plinio, etcétera, ¿no? Todo este movimiento está muy vinculado, como os digo, con el comercio, con el esclavismo, con el inicio de la sociedad del espectáculo, con cuestiones que tienen que ver con la configuración de la feminidad, por ejemplo, que es una cosa que va a ser importante en la categorización de los simios. Ahí tenéis una de las primeras representaciones de Nicholas Stulp, donde se habla de la modestia, de las llamadas orangutanas, ¿no? Que era el término que se utilizaba de manera genérica. Es decir, hay un montón de cuestiones que están ahí vinculadas con estos primeros encuentros, ¿no? En el tercer y el cuarto capítulo me centro en el desarrollo que se da a partir del siglo XVIII, primero de la anatomía comparada, que es una disciplina que va a ser central en la ciencia moderna y que surge precisamente con el análisis anatómico de uno de estos ejemplares, el llamado pigmeo de Tyson, en 1699, y cómo todo eso salta por los aires a la concepción que se tenía del hombre hasta ese momento, ¿no? Donde a partir de ese momento la comparación va a ser algo central, ¿no? Donde van a entrar no solamente estas criaturas, sino también las otras alteridades, ¿no? Los llamados niños salvajes, niños ferales, las otras etnias, las mujeres también, ¿no? Donde esta concepción de hombre en la ilustración tiene que ver con un hombre blanco, burgués, etcétera, ¿no? Como ya sabéis. Y esto también repercute en las taxonomías, ¿no? En dos grandes modelos, que es el modelo del sistema de Linneo y el modelo del método de Buffon, donde se empieza a replantear un poco el papel o el lugar que ocupa el ser humano en la naturaleza, ¿no? Y eso se articula en torno a la relación que tiene con estos llamados antropomorfos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones es lo que analizo en estos dos capítulos. En los capítulos 5 y 6 me centro en la importancia que va a tener a lo largo de todo el siglo XVIII el traer ejemplares a las metrópolis desde las colonias, ¿no? Ejemplares de simios, porque esto va a tener un estatus para el monarca o el aristócrata que gobierna, ¿no? Le va a dar un peso imperial, ¿no? En estos elementos que van a ser fundamentales, ¿no? En esta llegada de estos ejemplares, tanto algunos ejemplares vivos como sobre todo restos, óseos, pero también cadáveres, va a haber un montón de cuestiones que se articulan ahí, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con la idea de monstruo, ¿no? Monstruo entendido como una criatura que representa una deformación de nuestras características y que hay que mostrar, ¿no? Hay que exhibir en público. Todo esto tiene que ver con la nueva articulación de la ciencia, donde la demostración, la reunión científica, ¿no? Al principio en cafés y después en las sociedades científicas y demás, va a tener un papel fundamental. También se va a dar todo lo que tiene que ver con el inicio del llamado racismo científico, ¿no? Donde ya empieza a haber una vinculación, una comparación y una articulación con otras etnias, ¿no? Sobre todo con las etnias africanas, ¿no? Y esta idea del salvaje, llamado salvaje, ¿no? Donde el simio y el salvaje van a ser figuras ambivalentes, ¿no? Donde a veces el simio va a representar una cierta feminidad, como os decía antes, ¿no? Mientras que el salvaje va a devenir en más animal, etcétera, ¿no? Esto va a repercutir también en todo el discurso acerca del esclavismo. Primero, porque en el mismo barco llegaban las personas que iban a ser esclavizadas y los simios, y después porque va a haber en el siglo XVIII
toda una idea acerca de la abolición o no de la esclavitud, ¿no? La idea del esclavo natural, la idea del buen salvaje de Rousseau, que él habla directamente de los orangutanes para hablar de esas cuestiones. En fin, hay una serie de cuestiones que también me han parecido interesantes, ¿no? En los capítulos 7 y 8 ya hablo de cómo a partir del siglo XIX las ideas transformistas y las ideas darwinistas van a suponer un giro y un cambio en el papel que desempeña el ser humano dentro de un plano natural, ¿no? Donde ya hay, digamos, un arrojamiento del ser humano a esta cuestión natural, donde el papel de ser los testigos de la obra de Dios ya empieza a ser muy cuestionado, ¿no? Las ideas darwinistas van a ser muy importantes desde su inicio, van a tener una gran repercusión, y no solamente en un plano científico, donde se van a traducir de diferentes maneras en función del país, de la sensibilidad, etcétera, sino también en productos culturales, en la prensa de la época, ¿no? Va a haber un montón de caricaturas en relación con las tesis darwinistas, va a haber una repercusión también en la propia captación, primero a través de dibujos y después con el desarrollo de la fotografía, ¿no? Darwin va a ser uno de los primeros que va a utilizar la fotografía como un elemento de análisis naturalista científico. Y luego también va a haber una repercusión por ejemplo, en productos, digamos, que tienen que ver con, en este caso, la botella de anís del mono, ¿no? Que está representado Darwin ahí, cuestiones publicitarias, también propaganda política, se va a simianizar al adversario, ¿no? Es decir, va a haber una serie de cuestiones que también son muy interesantes, ¿no? Va a haber también una simianización, como os decía antes, de determinados colectivos, ¿no? Y aquí, sobre todo, va a ser muy importante y muy relevante la llegada o el aterrizaje del gorila en la segunda mitad del siglo XIX, donde va a haber una vinculación directa, que eso es lo que analizan los capítulos 9 y 10, entre el gorila y el continente negro africano, ¿no? Y va a haber una identificación con el negro, va a haber una identificación con ideas que tienen que ver con lo salvaje, con la agresividad desbocada, con la sexualidad, ¿no? Que va a ser un elemento fundamental, y también con las ideas higienistas y eugenésicas de la época. Se va a identificar África y el gorila como representación de la misma, como la posibilidad de que el hombre blanco burgués, que había perdido su esencia en el proceso de vivir en la ciudad, ¿no? Puede volver a reencontrarse con su cazador primitivo y demás, ¿no? Ahí va a haber una serie de articulaciones súper interesantes, vinculadas después con el desarrollo del cine también, ¿no? Donde va a haber toda una cultura visual ya vinculada con el movimiento, no solamente en el cine en sí mismo, en las primeras películas documentales, las primeras películas de aventuras vinculadas con estas, las novelas, ¿no? de Conan Doyle, de Tarzán, etcétera, también en las esculturas, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de una escultura de Manuel Fremet de 1867, que va a ser un arquetipo que luego va a ser reproducido infinidad de veces, ¿no? De un gorila secuestrando a una mujer, en dioramas, ¿no? Como el de Carla Keely, es decir, va a haber toda una articulación que tiene que ver también, por supuesto, con el pensamiento evolutivo y con trabajos anatómicos, ¿no? Toda la discusión que va a desarrollar Thomas Huxley con Richard Owen, en fin, un montón de cuestiones, ¿no? Que están como articuladas en la idea de gorila, ¿no? Y para el capítulo de medio cierre, digamos, ¿no? Hablo de King, ¿no? En King Kong se condensan un poco todas estas figuras que yo he ido desarrollando a lo largo de los capítulos, con un montón de contradicciones, ambivalencias, maneras de interpretar de una manera diferente, ¿no? Donde ha habido, por ejemplo, mucho análisis desde el psicoanálisis, valga la redundancia, ¿no? De la figura de King Kong por estas cuestiones. Y por todo esto, ¿no? King Kong representa uno de los grandes iconos de la cultura popular, ¿no? Porque digamos que condensa un montón de estas cuestiones. Y para cerrar, pues cierro con una coda que lo que hace es abrir la tesis
en estas cuestiones que yo me había planteado antes y que están por fuera, ¿no? Y que sobre todo tienen que ver con el paso de los simios vinculados con estas figuras de identidad alterada del humano a ya operar como operadores antropológicos a través del darwinismo, ¿no? Y cómo han funcionado de alguna manera como una suerte de fósiles vivientes, ¿no? Que es un poco lo que hablé con un caso concreto en la sesión de vacas, simios y perros, y cómo, digamos, planteo pues, algunos ejemplos de cómo esto se ha dado y también, como os decía antes, una manera de poder trabajar una primatología mejor articulada por utilizar los términos de Bruno Latour, así como de manera sistémica. Y yo creo que con esto que os he soltado ya tenemos para conversar, es lo que más me interesa, más que soltaros el rollo. Es que es mucha tela que cortar. Pero cualquier cosa que os haya despertado, que tengáis alguna duda, que encantado. ¿Me están mirando todos a mí? No, estoy pensando en dejar de compartir la pantalla porque Deja de compartir. Ahí va. captura de atención y Dale, está bien. rompe la ronda ya, pero no puede funcionar. Pensé que era por mi cara de simio. Todas y todos tenemos cara Por de eso. simio. Eso es una de las preguntas, porque hablas del simio y el humano, ¿no? Y sabes bien que el humano es un simio también, ¿no? ¿Por qué haces esa distinción específicamente? Bueno, realmente en la tesis hablo de simios no humanos y hablo fundamentalmente de monos antropoides, porque está anclada en un determinado momento histórico, ¿no? Que va sobre todo desde el siglo XV al siglo XIX, y por eso hablo de esa distinción. Es una distinción histórica, no es... Exacto, ahí está. Claro, no es tanto, digamos que desde el presente hablaríamos de grandes simios no humanos, ¿no? Exactamente, claro. Pero tiene que ver con eso. A mí me quedé con esto que planteaste como principio de todo, de cómo el estudio de los simios, digamos, comienza, ¿no? O sea, a partir de lo humano, ¿no? O sea, y siempre como en referencia a lo humano. Y como este giro que haces, que como medio, o sea, creo que eso sería el inicial de pre, porque es como, ¿no? Como la forma también de aceptación. Como en esto de qué más podés decir de eso, ¿no? O sea, de la implicancia de cómo los simios... Bueno, eso como me interesó como para Claro, echarte. claro. O sea, mi pregunta de partida era eso, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué mayoritariamente, no es que no haya ningún estudio que se interese genuinamente por el simio, particularmente, por los primates en general, pero específicamente por los grandes simios no humanos? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Por qué pasa esto? Y esto tiene que ver desde una perspectiva histórico-genealógica con que la llegada de estos seres a Europa supuso un desconcierto bastante importante. Y en un momento donde se estaban empezando a producir una serie de actividades que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con los viajes, como he comentado antes, que estaban desarticulando cierto pensamiento teocéntrico, si queréis, ¿no? O esta concepción, como os decía antes, de que tenemos un papel divino, ¿no? Y que nuestro papel tiene que ver fundamentalmente con observar y dar cuenta de la obra de Dios, ¿no? La llegada de estos seres supone un cuestionamiento porque en un primer momento no se sabía muy bien si eran humanos o no eran humanos.
qué es lo que ocurría ahí, ¿no? El animal más parecido hasta la época, sigo hablando de Europa, y que se había pensado desde ese modo, ¿no? Desde Plinio, Aristóteles, etcétera, era el que se llamaba Piteco, que ahora identificamos como el macaco de Gibraltar, ¿no? Que es un primate que no tiene cola, que es una cosa central, que tiene que ver con un pensamiento religioso de todos los animales tienen cola porque tienen un fin, salvo el ser humano, porque está por hacer, y este Piteco, porque es una criatura medio satánica. ¿Vale? Hay una vinculación desde ese pensamiento medieval con estas criaturas como figuras diabólicas, se llaman, ¿no? Figuras diabólicas. Cuando vienen estos primeros ejemplares y empiezan a ver primeros relatos, grabados, etcétera, se empieza a plantear qué son, qué pasa. O sea, igual es que en otras tierras esa es la configuración de un hombre, ¿no? Entonces, por eso siempre he estado atravesado por esa concepción. Eso no quiere decir que... O sea, yo parto de... No parto, sino a través del análisis, lo que hago es ver cómo ha habido una coproducción entre la idea de simio y la idea de humano, que son cosas que van cambiando y que son múltiples, ¿no? Pero me ayuda a pensar por qué eso ha continuado con derivas y con cambios, modificaciones, etcétera, ¿no? Cómo ha habido una transformación y una traducción, fundamentalmente, como digo, a partir de la obra de Darwin, ¿no? Y que tiene que ver con otra pregunta acerca de la filogénesis, de indicios que nos pueden evidenciar el estudio de la cognición simia, por ejemplo, ¿no? Pero eso tiene como una cierta sedimentación o ha quedado algo, ¿no? De ese encuentro inicial, de alguna forma. No sé si te he respondido, me he ido por las ramas, pero... Yo quiero contar. Justamente eso es lo que se identifica en los simios, ¿no? La carencia de cola. Claro, claro. La carencia de cola que es además una novedad desde el punto de vista evolutivo, porque Claro. los mamíferos, los animales, la mayoría tienen cola. El no tener cola es algo, digamos, evolutivamente novedoso y justamente se da en este grupo, ¿no? En los simios, incluyendo al humano. Claro, pero en un inicio no tenía que ver con una pregunta evolutiva. Exacto. Esa es la cosa, ¿no? O sea, que era un mito religioso. Bueno, un mito, una cosmovisión de la época. Ahora lo podemos identificar como mito, pero en ese momento no era tanto mito, era algo que estaba operando ahí en el pensamiento de la época, ¿no? Pensamiento europeo, ¿no? Porque la parte, digamos, Claro. en Indonesia, todos esos lugares, por ejemplo, el orangután quiere decir el hombre de la selva, o sea, eran identificados. Sí, sí. Es súper interesante porque es un error no de traducción, sino hay una confusión ahí, ¿no? El término orangután, por algunas comunidades de Indonesia y Malasia, en esa época no reflejaba a los mías, que ellos llamaban, sino que hablaban de hombres del bosque porque había comunidades humanas que vivían en el bosque, ¿no? Y los holandeses identificaron ese término con estas criaturas, ¿no? Entonces ahí también como una error de traducción que es súper interesante, que tiene que ver con un pensamiento colonial, ¿no? Y que articula todas estas ideas, ¿no? Entonces... Mira qué interesante, eso no lo tenía yo, de que Sí. era una mala interpretación. Sí. Yo quería preguntarte, por la cuestión como que suele decir metodológica, si tuviste como una estrategia para el análisis de todo este material que mencionaste, que es hipervoluminoso. Por un lado hablaste de la genealogía, hablaste de los tipos ideales y demás, pero si tenés esto como sistematizado, capaz que en alguna presentación o algo de cómo hiciste para analizar todo esto, si seguiste alguna rigurosidad,
capaz que si utilizaste algún software específico, algún método o algo así, Ojalá. o te fuiste dejando llevar así por las impresiones. Ojalá lo hubiera hecho así. No, en un primer momento intenté ser muy sistemático. Me di cuenta de que era un trabajo inabarcable. Y entonces lo que decidí hacer fue precisamente tomar esa idea de figuraciones de Haraway, la idea de tipos ideales y demás, para articular diferentes producciones o diferentes cuestiones en torno a esto para pensar desde ahí, ¿no? A veces me encontré con sorpresas como lo que tiene que ver la importancia que tuvo el planteamiento o la problematización acerca de la esclavitud, los simios, cómo juegan ahí un papel relevante que yo no sabía nada, ¿no? Entonces hubo cosas que me fui encontrando a la hora de aproximarme a archivos que yo iba buscando otra cosa y me topé con eso y me desvió un poco del camino. En otras ocasiones partía de prejuicios que fui poniendo en cuestión todo el rato, pero no hubo como una sistematización de qué ideas, bueno, en un primer momento sí, claro, pero cuando inicié la investigación, partir de un poco cuáles habían sido mis fuentes de documentación iniciales y desde ahí inicié una búsqueda que se fue desplegando y se fue yendo. Fuiste siguiendo pistas, así. Sí, fue una labor de detectivesca, Ahí va. un poco, sí. Entonces, pero no, o sea, no tengo una metodología ortodoxa en ese sentido, utilizo herramientas metodológicas, más bien, ¿no? Eso es problemático porque yo tampoco parto de una disciplina, que eso también es complejo. No hago un análisis únicamente desde la historia de la ciencia, únicamente desde los estudios sociales de la ciencia de la tecnología, sino que también parto de los estudios culturales, de los estudios animales críticos, de un montón de metodologías que cada una conflictúa Sí. y de ahí surge otra cosa distinta. Es como una transdisciplina, ¿no? Algo Más así. que multidisciplina. Sí. No es multidisciplina en absoluto. Claro. O sea, yo partía de mi pregunta. A mí me interesaba mi pregunta de investigación, ¿no? Me interesaba mi objeto de estudio. Y entonces yo sabía que para abordar ese objeto de estudio iba a tener que partir de diferentes ángulos. Eso lo tuve claro casi desde el inicio, ¿no? Luego eso se fue complejizando mucho más, pero sí. De hecho, la tesis me preguntaron, bueno, ¿cuál es el género de tu tesis? No está claro, ¿no? También por mi preocupación por la forma en la tesis, ¿no? A mí me preocupaba mucho que pudiera ser accesible para mucha gente, ¿no? Y eso te hace repensar también el lenguaje y te hace repensar la propia forma, ¿no? Yo también hago cosas de diseño, dibujo y demás, ¿no? Entonces, para mí la estética no es algo que sea mero adorno, ¿no? Sino que me parece que articula. Sí, no, se nota que incluso en las tipografías y todo hay trabajo. Sí. Eso está pensado. ¿Y tenés pensado editarlo? Sí, lo quiero publicar, claro. Sí. Pero a quién publica 600 y pico páginas. Yo publiqué eso. Editorial Correa. Gonzalito. La tapa. ¿Estás en negociaciones con alguna editorial? Bueno, he consultado algunas, pero no me responden. Yo creo que se asustan cuando ven tamaña... Que no saben en qué género ponerte tampoco. Claro. No, y además, allá tenemos un problema y es que para que nos cuente, bueno, que esto también forma parte de la ciencia, ¿no? Para que nos cuente en el currículum, digamos, tiene que ser una editorial indexada. Yo no quiero que sea una editorial académica porque eso limita, ¿no? Entonces, estaba buscando como algo así intermedio. Siglo XXI o Bellaterra o algo así. Claro. Por ejemplo, me interesaría mucho Cactus. Cactus. Pero Cactus no está indexada. Entonces, tengo un problema con eso. Pero bueno, acabará saliendo. Cuando comentabas del gorila, ¿no? Y cómo se identificaba con el negro y con lo salvaje y el África.
Bueno, justamente por esa cara oscura del gorila, ¿no? Que el chimpancé no la tiene. El chimpancé tiene una cara rosa, ¿no? Entonces, ya... Yo no sé si se tiene podía tanto que ver llegar con a- eso, fíjate. Creo que no tiene que ver tanto con eso, sino con una cambio de pensamiento, ¿no? Ajá, Antes lo que se llamaba orangután, que cuando se utilizaba el término orangután hasta casi el siglo XIX, no se hacía referencia a lo que entendemos ahora por orangután. Era como un término genérico para designar a estos. De hecho, se hablaba de orangutanes asiáticos y orangutanes africanos, ¿no? Para hacer referencia al chimpancé. Y ahí ya había vinculaciones con otros grupos étnicos, ¿no? Surge un poco de la ilustración, de alguna manera, ¿no? De este pensamiento racista que se va a ir definiendo cada vez más, y en el siglo XIX es donde cobra mayor idea, ¿no? Entonces, más que porque tenga la cara negra, es más por una cuestión de tamaño. Había como un interés de buscar, hubo una búsqueda desde el siglo XVIII por buscar al gran pongo, que llamaban, ¿no? Un antropoide que tuviera un tamaño similar al humano, porque la cuestión del tamaño era importante. Primero se identificaron algunos ejemplares o cráneos de lo que llamamos ahora orangutanes, ¿no? Y después, cuando el gorila fue como, ya lo tenemos aquí, ¿no? acá está, Claro. el eslabón perdido. Sí, sí, sí. Tal Y cual. también podría ser quizás el comportamiento, ¿no? Porque ese despliegue que hace el gorila, ¿no? Cuando quiere amenazar y todo, que bueno, Claro. es mucho más conspicuo que en el chimpancé, ¿no? Sí, y al inicio además, claro, lo que había eran cadáveres, fundamentalmente, ¿no? Ajá. Cadáver del gorila, por su volumen y por su gesto en ese momento, enseñando los caninos y demás, daba lugar a este imaginario, ¿no? En los primeros trabajos de campo, por así decir, en la década de los 10 y de los 20, toda esa idea del gorila feroz y demás se fue cayendo, ¿no? Claro. De hecho, Kalakili, el que os he comentado antes, que era un taxidermista, él fue uno de los primeros que empezó a introducir esta idea del gorila amable, ¿no? Del gorila familiar. Él en su diorama, de hecho, lo que despliega es una idea que representa la familia burguesa, ¿no? Padre, una madre, los hijos, Ujú, ajá. ¿no? Porque Que es tiene más que ver similar a con... lo que es el grupo del gorila, claro. Y Claro, además son herbívoros, ni siquiera son carnívoros. claro, De claro. ahí esas panzas, ¿no? Tan Claro. grandes, tan voluminosas. Ahí el patriarcado de los Tei, Claro. es como también Total. es re interesante. Yo no lo escuché. El patriarcado de los Tei, que trabaja con todo Claro, esto, no conozco. y en los dioramas se va como produciendo Ah, cierta concepción de la familia, ¿no? Como debe ser un hombre, como es una mujer, como es un mayor. Bueno, es interesantísimo todo el trabajo de... Fundamental. Sí. Sí, sí. Y eso, ¿no? Bueno, esto de cómo, ¿no? O sea, cómo se pasa de la casa, después a la cámara, toda esa... Sí. ese trabajo. Tecnologías de captura, ¿no? Y de hecho aquí lo dice. Para él la cámara representa otro modo de caza, ¿no? Sin tener que acabar con la vida del animal. El disparo, ¿no? El disparo. claro, sí, se llama. Claro, Sí, sí. captura una forma de ser, ¿no? Porque de alguna manera lo que hace es moldear las formas Total. de... Pero sí, eso que es un capítulo del Brain Mad Vision que después se tradujo y demás, vamos, yo me he centrado para analizar el caso de Akili, me he centrado en el análisis que hace Haraway, que es súper interesante, claro. Yo me tengo que ir, disculpen. Nada, pero- gracias por venir. Nos vemos. Yo tengo otra pregunta que capaz que también es para Silvia. ¿Por qué es que en un momento evolutivamente los monos pierden la cola y aparecen en una clase de los... Los monos nunca. ¿Por qué es que aparecen
a estos monos sin cola? ¿Se sabe? Y la evolución es azar. Bueno, buena pregunta. No, o sea, realmente hay un problema de entender la evolución, que yo creo que es un poco a lo que se refiere Silvia, como un proceso teleológico, ¿no? Que tiene como una funcionalidad determinada. De hecho, como comentaba antes, hay otros taxones. ¿Cómo, perdona? Adaptativa, como esa funcionalidad. Claro, pero esa adaptación no sabes por dónde va a venir, ¿no? O sea, hay una serie de... Ahora voy a hablar desde un plano más ortodoxo darwinista, ¿no? Hay una serie de mutaciones que se producen Por azar. y hay algunas que están adaptadas al entorno de ese momento, ¿no? Esas consiguen sobrevivir y digamos que se transmiten los caracteres, por así decirlo, de manera rápida. Pero es que ni siquiera es tan así. Y tiene que ver con los hábitos, capaz que arborícolas, ¿no? Porque me imagino la cola es como para trepar, ¿no? Sirve de... Bueno, la orangután es arborícola, por ejemplo, muy arborícola. Sí, No tiene... el perro tiene cola y no Claro. árbol. Qué bueno, Así que está. hay dos tipos Ah, de... otra tradición. No, pero Hay dos tipos, Prensil, no prensil. prensil y no prensil. La que Ah. sirve para trepar es la prensil, que la tienen más los monitos más sudamericanos, ¿verdad? Los monos africanos tienen colas no prensil, o sea, que no pueden agarrarse solo de la cola y quedar colgando, ¿viste cómo se ve? Ah, Algunos claro. sí, pero los más voluminosos son más terrestres. Cuanto más grandes, menos, o sea, pasan más tiempo sobre la tierra que sobre los árboles, aunque hay excepciones como el orangután, ¿no? Que son voluminosos y pasan mucho tiempo. Pero la evolución, la selección natural, en realidad es una fuerza que va en contra, o sea, lo que hace es eliminar lo que no se adapta, ¿no? Y en este caso, surgió esa mutación, surgieron animales sin cola, pero pudieron adaptarse y sobrevivir. Entonces, se mantuvo. Pero fue azaroso. Sí. No es que haya tenido una funcionalidad, ¿no? Sí. En la tesis es interesante todo el tema de las taxonomías de las diferentes épocas, ¿no? Y que lejos de ser fábulas o mentiras o horrores, responden a esa visión más cotidiana de epistemes particulares que permitían una cierta relación. Yo me estaba contando esa anécdota que no sé si es cierto o verdad, de que Platón define formalmente al humano como animal bípedo sin plumas, y uno de los dioses, no sé cuál, no me acuerdo, le tira la gallina y se la tira. Acá tiene humano, ¿no? Le dice, ¿no? Sí. Le dio esta imagen también de las relaciones formales que vamos generando y circulando con esta cuestión. Porque de alguna forma la tesis es una tesis también sobre esa formalización del mundo, ¿no? O de esta relación tan particular que es humano-simio, ¿no? Y estaba pensando, claro, lo difícil que es también esto de pensar no solamente lo humano, porque creo que hay algo de nuestra condición en tanto sujeto que piensa que se define por humano, fue definido humano, o hemos sido construidos por humano, donde hay algo de esa humanidad que está desbordando nuestras observaciones y perspectivas, ¿no? Pero hay alguna idea que es mucho más difícil de entender, es que esa humanidad no es esencial, no es sustancial, y esa humanidad se está produciendo en la relación que establecemos con las otras vidas, ¿no? Otros seres y demás. Y está pensando también cómo de alguna forma el simio X también ha sido efectivado en ese encuentro, ¿no? Y que capaz que no estamos pudiendo ver cuál es las modalidades de efectivación de estos simios. Que algo trabajás, me imagino, porque me imagino, hay todo un tema de, no sé, el simio de laboratorio, o el simio de zoológico, o el simio de parque natural, son otros simios, ¿no? Son otras producciones simiescas que generan otras condiciones de vida y por ende generan otras modalidades de ser, y que son simios que están en constante interacción con los humanos, ¿no? Entonces, con el tema de las vacas, yo siempre digo que las vacas son animales humanos, ¿no? Estoy jugando esa imagen, en esa frontera de definición humano-humano, es, bueno, perfecto, hay humanos y no humanos. La vaca es un animal humano, ¿no? Porque uno puede decir, la vaca moderna, la vaca contemporánea, no, su existencia es inexplicable, es imposible de pensar en la relación
con el humano, es decir, es el modo humano está ahí afectando esas vacas, ¿no? Que ni siquiera son las vacas que puse en Mandaris en su momento, son otras vacas, ¿no? Que son otras formas específicas. Entonces, hay algo ahí que también se rompe esa frontera de lo humano y lo no humano, ¿no? En este tipo de planteamiento. O sea, hay prácticas que producen simios y humanos, ¿no? Y distribuye, ¿no? Y los distribuye. Y como esta representación en la ficción, en la figura de King Kong que se enamora, ¿no? de la mujer que rescata, o sea, hay un rasgo humano. Y otra vez el equívoco ahí en King Kong, que es entre ese secuestro o ese amor. Entonces hay una ambigüedad de esa relación que es imposible de ser codificada, donde el mundo humano codifica como una amenaza, y lo que está en juego es una relación muy singular que se produce entre ese encuentro, ¿no? Pero como rápidamente es codificado como ataque. Sí, hay un juego muy interesante con las diferentes versiones de King Kong en relación con esta relación, ¿no? Donde la primera claramente es un secuestro-violación, ¿no? De King Kong, porque tiene que ver con esa mitología. ¿Que la escultura que traías de qué año es? La escultura La escultura es de 1800, está totalmente vinculada con la escultura de Mil, claro. Nace de alguna forma esa imagen. Es una de las referencias claras a King Kong, ¿no? En la segunda gran versión de King Kong de los años 70 ya hay un deseo mutuo y hay una idea de comunión con la naturaleza por parte de la protagonista. Y en la versión de Peter Jackson ya está atravesada por esta idea de personas no humanas y del proyecto Gran Simio y demás, y no hay ni siquiera un vínculo sexual, no hay una atracción sexual, hay una comunión con otra especie. Se convierte en una companion species, como dice Haraway, ¿no? Una especie compañera donde ni siquiera se desdibuja también el género de este King Kong, no queda muy claro. De hecho, Despentes habla en teoría King Kong, habla de la versión de Peter Jackson, la toma como uno de los referentes para hablar de su teoría feminista, ¿no? Entonces, incluso hay en este producto cultural que son versiones de la misma historia, se ve cómo ha habido esta cambio, esta modificación, ¿no? de nuestra vinculación con la otredad, ¿no? Al final, Hay una versión más, ¿no? Que se trata con Godzilla, ¿puede ser? sí, pero yo no la considero como una versión canónica porque toma el universo, pero no tiene que ver con la historia. Acá es un spin-off. Algo así. De hecho, en esa, que son como varias películas, es otro universo distinto y hay una específica de King Kong y es súper interesante porque es una peli antibelicista. Toma como toda la simbología de la guerra de Vietnam, de Apocalypse Now y demás, ¿no? Y cuenta como esta historia colonial de que se va a cazar a King Kong y tiene más vinculación con la segunda versión, pero no es ni siquiera esa historia. No hay un secuestro, no hay nada parecido a eso, ¿no? Por eso yo hago como esa distinción. Hablo también de eso en la tesis, pero me parece que son cosas distintas. Volviendo a lo que tú decías, que es súper interesante, acerca de los modos de producción de simio y demás, esto no lo hablo en la tesis, pero yo tengo una idea que me ronda desde hace muchos años la cabeza, que es la idea de simioide, ¿no? Se pasa de antropoides, de antropomorfos, a criaturas donde el caso más ejemplar serían estos simios a los que se les ha enseñado lengua de signos, ¿no? Como Coco y demás, que tienen forma de simio, pero que están articulados en un mundo evidentemente humano, simbólico, ¿no? Entonces, ¿cómo hay un paso del antropoide al simioide? Pero ¿dónde está el simio, no? Siempre hay como esa vinculación, primero una vinculación de nuestro propio cuestionamiento, que serían los antropoides, que ponen en cuestión y produce a la subjetividad moderna, Sí, el juego de identificación y alteridad, todo el rato. Alteridad Constante, que también está en la propia primatología. La primatología de lo que habla es de continuidades y discontinuidades,
¿no? Desde un punto de vista filogenético. Es decir, ¿cuáles han sido aquellos rasgos que a lo largo de la evolución se han mantenido, han sido consistentes y que compartimos con otras especies que tenemos antepasados en común, ¿no? Hablaba el otro día un poco de esta caricaturización de que venimos del mono, ¿no? No es que los primatólogos digan eso, aunque atraviesa, yo sigo pensando que atraviesa la primatología, lo que ellos dicen es que compartimos ancestros en común y por lo tanto tiene sentido que haya caracteres que compartamos, ¿no? Eso serían continuidades y luego las discontinuidades, que serían aquellos rasgos que en un momento determinado de la filogénesis, de nuestro desarrollo evolutivo, pues surgieron ex novo, ¿no? Tiene que ver, pues, las típicas, ¿no? La búsqueda de la conciencia, la búsqueda de un lenguaje articulado, la cultura, la caída del pelo, aunque tiene alopecia también los chimpancés. Sí, también. Ahora estaba pensando en otro sistema de analogías, porque ahora, con todo el tema del genoma humano, ¿no? Que estos empezó en los 90, ¿no? Todo el tema del mapa. Final de los 90. Sí, al final de los 90 fue todo el mapa de la secuenciación del mapa del genoma humano, y después se empezó como a abrir las cadenas. ¿Se entienden? Que calculo que fue hace como 10 años, capaz o más, fue todo el tema del empezar a hacer la aplicación de mapas genómicos a diferentes especies. Por ejemplo, la fuerte coincidencia entre el cerdo y el humano, ¿no? Entonces dicen, bueno, hay una coincidencia del 90%, incluso también eso lleva a desarrollos de la biotecnología a pensar en técnicas de trasplantes de órganos y cuestiones por el estilo, ¿no? Pero estaba pensando también cómo surge la genética como un nuevo campo, una nueva visibilidad, donde las relaciones no son morfológicas o fisiológicas, ni conductuales, sino que son relaciones genéticas, ¿no? Donde lleva a un plano más micrológico, pero por lo menos a una dimensión de una entidad invisible, que es el gen, ¿no? Porque no tiene visibilidad, y es lo que acaba definiendo la relación, ¿no? entre especies, ¿no? En este caso particular. Y estaba pensando cómo te digo, porque ahora estamos hablando sobre colas, sobre comportamientos, sobre rostros, pero hoy por hoy tenemos una potente imagen, una nueva imagen, una nueva entidad que ronda en la ciencia, y ronda no solamente la ciencia, porque creo que la interesante de la tesis de Rubén es que los objetos de la ciencia, una vez que son liberados, se liberan, y circulan por la prensa, y circulan por la vida cotidiana, y circulan por las instituciones, y circulan por la industria, el mercado, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay un objeto nuevo que es el gen, no es nuevo porque es del gen 50, pero el mapa genético, todo su es un nuevo elemento que está haciendo cosas, ¿no? Y está presente en unas relaciones que no son las relaciones visibles de la morfología, la fisiología, sino de la genética, ¿no? Tengo un montón de cosas que decir, pero Silvia quería decir algo, entonces... Una cosa cortita, pero que me parece que les va a gustar para conversar, porque, bueno, no es porque yo venga del comportamiento, pero me parece que justamente en el comportamiento es una de las cosas donde nos sentimos también cercanos entre los simios, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, yo estuve años en un zoológico tomando datos de monos, y la gente va a mirar los animales, y frente a la única jaula que se ríen es frente a los monos. ¿Por qué nos reímos cuando vemos a los monos comportarse y no cuando vemos a un león o una jirafa? O sea, ¿qué nos provoca esa risa nerviosa muchas veces? Que nos sentimos totalmente identificados con lo que estamos viendo. O sea, podemos identificar comportamientos que después vemos en nuestra propia casa, con nuestros propios hijos, ¿verdad? A mí me pasaba en esa época que yo tenía 2 hijos pequeños, y veía a los monitos hacerle rabietas a sus mamás para poder tomar más tiempo de la teta, y me acordaba de mi hijo cuando quería que le comprara un alfajor hacía las mismas rabietas, ¿verdad? O sea, tenemos esa cercanía también, y esa capacidad de identificarnos también por ese comportamiento tan cercano que tenemos, ¿no? Entre los demás simios y nosotros. Sí, y ahí yo me pregunto, o sea, ¿qué priorizamos o qué es relevante a la hora de relacionarnos con otras especies? O sea, si esa identificación, me perdí como pregunta, o sea, ¿a qué le damos prioridad?
a los que se manifiesta así morfológicamente para identificarnos, o sea, en eso de las proyecciones. Pero dices desde un plano científico de estudio o... No, capaz que más desde lo cotidiano. Vale. Pero claro, capaz que de esto que dice Silvia, algo quieres comentar, ¿no? Sí, un montón de cosas. Es que, claro. Porque quiero como relativizar un poco lo que decía Silvia. Claro. Yo comparto contigo que, no sé, el día que fui al Parque de Coq, que es donde trabajábamos, ¿no? La observación, ahí en la jaula, en la zona jaula, ahora cambiaron, ¿no? Es hicieron otro tipo de conformación. Claro, vos veías a las monitas ahí, ¿qué son? ¿Qué especies son? Babuinos, son Babuinos. papiones, Sí, papiones los más pequeños como uno agarra una piedra y tirándose a otra, ¿viste? O sea, es un panda y te genera esa empatía, ¿no? Pero a su vez hay otros animales que producen empatías y que no están relacionados directamente con nuestras cuestiones, ¿no? Porque no te reís solamente con los simios, ¿no? Digo porque estoy pensando en... No se jaulan nosotros los dioses. No, estoy pensando en la producción casi incluso por redes sociales, ¿no? La producción fílmica que ha habido en los últimos años de cabras, que son muy graciosas, los pandas, ¿no? Los pandas es una atracción sorprendente, un ser que es improbable, ¿no? Evolutivamente, ¿no? Los búhos últimamente también. Hay como relaciones ahí como que también producen otras cuestiones y que... Yo digo como para pensar ahí, obviamente hay algo de la captación ahí del encuentro o de lo empático, pero como para pensar qué es eso, esa relación, ¿no? Que podría Yo sí, siento que hay una identificación más con los simios por una cuestión de parentesco, o sea, de fisionomía. Morfológica. Claro. Sí, yo pensaba también en esto algo de esta sensación de... Primero, como, no sé cómo desarrollarlo, pero que me generó curiosidad como esto del comportamiento, ¿no? De elegir, referirse como el comportamiento, y no como que lo pensaba, bueno, ¿de qué otra manera se puede pensar, ¿no? Quizás como los modos de ser, los modos de hacer, no sé, pero el comportarse ya me pareció como curioso eso, porque creo que eso también tiene una mirada como antropocéntrica puesta. Y después el otro, como esto de que algo de lo que genera tiene que ver con la sorpresa. Me parece que hay algo también como esa... porque también lo pensaba, decíamos, hay otros animales, por ejemplo los perros y los gatos también generan muchas veces eso, y sobre todo cuando tienen modos de ser o de hacer que se asemejan a, ay mira, aparece uno más, se sienta a la mesa a comer, ¿no? Como este tipo de prácticas que también, digo, que muchas veces son animales que no se suelen exponer o enjaular por muchas cosas, pero que también, ¿no? Es algo como de eso, entre la sorpresa y la semejanza, no sé. Sí, o sea, hay una cosa, no, creo que no podemos hablar solamente desde un plano, no sé cómo decirlo, como si no hubiera un vínculo biológico, filogenético, anatómico, corporal, pulgar oponible, etcétera, hábitus, ¿no? Todo eso está jugando un papel fundamental, ¿no? Yo, de hecho, dejé de ir al zoo porque me generaba muchísima angustia, porque al final es una comunidad de animales que está encerrada en un espacio muy limitado, donde despliegan un montón de comportamientos patológicos. Son cosas complicadas, ¿no? Te comprenden cuando interactúas con ellos, etcétera, ¿no? Eso, obviamente, con otras especies no mamíferos, por ejemplo, pues es difícil que ocurra, ¿no? Hay una vinculación que tiene que ver con eso. Pero, de nuevo, hay también toda una historia que está atravesando al zoológico que tiene que ver, primero, con como decía antes, con el colonialismo. La primatología siempre es, siempre hasta hace poco que se empiezan a hacer estudios desde las propias comunidades de cercanía de los primates, ¿no? También hay primatología vinculada con esas cuestiones, pero siempre ha sido una disciplina colonial, violenta, donde ha habido muerte atravesando todo eso, y el zoológico atraviesa todas estas cuestiones, ¿no?
la vinculación entre el simio y el humano, desde las primeras, los primeros estudios y demás, se hacían ya lo que se llamaba ceremonia del té. Se disfrazaba a los simios con ropas humanas y se les ponía a hacer como que tomaban el té, ¿no? Y obviamente eso aumentaba la risa, la hilaridad, ¿no? Y todo esto que está comentando Silvia, que está ahí. Me parece que las dos cosas, o sea, separar una cosa de la otra no tiene mucho sentido, ¿no? Van como juntas, ¿no? Y están implicadas. Bueno, tenía más cosas, pero no quiero... Tengo una pregunta. Abordaste el tema del SIDA, que en los 80 fue como también un capítulo especial de nuestra relación con los simios. Sí, y un capítulo además ¿Sí lo trataste? muy duro y donde se pone en cuestión toda esta idea de la proximidad, ¿no? Lo que decía González... Y de la sexualidad mismo, ¿no? Esto de que, porque también, o sea, es virus, una enfermedad de transmisión sexual, Claro. y... Pero que se utilizó, sabéis que se utilizan a chimpancés para inocularles el virus, hubo estudios acerca de eso y se vio que no era un modelo válido, porque la manera de desarrollar la enfermedad primero es otro virus distinto, el virus del chimpancés es un virus distinto, entonces no fue un modelo válido. Y en ese proceso se aniquilaron a decenas de miles de chimpancés, una cosa bastante bestia. Y de hecho, hay chimpancés que todavía están, han sido sujetos experimentales y están inoculados del virus y se les ha llevado a una isla aparte para que no contaminen, ¿no? Y eso es, bueno, en fin, es una cosa bastante cruel, interesante y chunga, ¿no? Y eso tiene que ver con la genética que hablabas tú. Desde que se empezaron el mapa del genoma, en 2003, si no recuerdo mal, se hizo el mapa del genoma del chimpancé y fue portada en Nature, ¿no? El año del chimpancé, se llamó ese número, y se hablaba, sabéis que hay un número siempre mágico, ¿no? Compartimos el 98,5% o el 97%, ¿no? Eso se traduce de nuevo en lo mismo, ¿no? En la semejanza, similitud, en qué se puede hacer con ellos. Uno de los artículos de ese número que yo analicé precisamente en el capítulo que os comentaba de Tecnogénesis, hablaba del chimpancé como un recurso natural. Y en el año 2003, no estamos hablando de... ¿no? Todo eso está ahí articulándose todo el rato, todo el rato. Entonces, bueno. Bueno, y ahora con las vacunas del COVID, hay unas vacunas que también se producían con no sé qué parte del hígado, de los chimpancés. No era con una parte del chimpancé, eran con SARS-CoV de chimpancé, con una parte del genoma del SARS-CoV del chimpancé. Ahí no hubo trabajos invasivos, sino que se llamaba la vacuna del mono o algo así, pero porque no se utilizaba tejido de chimpancé, sino lo que se trabajaba era con el virus SARS-CoV de chimpancés, que era similar, tenía ciertas similitudes y tampoco dio grandes resultados. De nuevo. Disculpe, yo me tengo que retirar. Vale, bueno. Nos vemos la próxima. La próxima. Sí. Chao. Chao. Otra cosa importante que ha comentado antes Gonza, yo no solamente digo que cuando se genera un conocimiento científico o un concepto y demás, eso se libera y circula, sino que pasa también en otros ámbitos. O sea, cuando hay un producto cultural, eso se libera y la ciencia está impregnada de eso, ¿no? Claro, que es súper interesante eso. Está bueno. Marca eso. Sí, sí. Y además, lo interesante es que esto nos puede parecer como algo muy novedoso y que ha ocurrido hace relativamente poco, ¿no? Pero si te pones a rastrear, te das cuenta de que eso, por ejemplo, los viajes de Gulliver se escriben en 1726, creo recordar, se publican y tienen mucho que ver con el estudio anatómico de Edward Tyson que os comentaba antes acerca del llamado pigmeo, ¿no? La idea del pigmeo, donde el tamaño era importante para ver que era humano o que no era humano, en los viajes de Gulliver se traduce en Lilliput y la isla de los gigantes, ¿no? Pero es que el capítulo de los yacús y los ninois, ¿no? Los caballos estos inteligentes, el yacú directamente es un orangután, ¿no? Y hay toda esta idea del espejo de la alteridad, desde la sátira de Jonathan Swift, ¿no?
Entonces es algo que está ahí articulándose porque tiene que ver con la modernidad. Es que no es otra cosa, ¿no? Entonces, por eso es interesante, esta idea, yo creo. Sí, también en cuanto a las especies de chimpancé, que recién en el año 24 se descubrió al bonobo, ¿verdad? Al Pan paniscus, como diferente del Pan troglodites, y justamente fue por algunas cuestiones morfológicas, como hablaban hoy, pero básicamente también su comportamiento. El tema es que como estaban en un zoológico, no tenían su comportamiento natural totalmente, o sea, no tenían la potencialidad de expresar totalmente su comportamiento natural. Entonces, Claro. eran más similares de lo que en realidad en vida libre son, ¿no? Sí. Sí, la diferenciación en términos de especies fue precisamente por un cráneo, ¿no? Que se ve un cráneo morfológicamente muy similar al del chimpancé, pero un tamaño más reducido y era de un adulto. Entonces ahí fue cuando es una producción también de una especie, ¿no? Al final, ahí hay una proyección, ¿no? de esta idea fundamental, ¿no? Y todo el tema comportamental de los bonobos. Exacto, que cuando se llegó a estudiar, porque no era una zona fácil para ir, para quedarse, ¿verdad? Era una zona que estaba en guerra, entonces no se conocía cómo era, que existía esa especie y el comportamiento que tenía, ¿no? Recién cuando se descubrió ese cráneo y empezó a identificarse, se fue a buscar a ver cómo era realmente esa otra especie de chimpancé. Chita era un bonobo, ¿no? Era un chimpancé, ¿no? ¿El qué? ¿Chita es bonobo o chimpancé? No, chita es chimpancé. La película es Sí, es chimpancé. Pero fíjate lo que tú comentas, Silvia. Desde creo que es en el 29, cuando se hace el cambio taxonómico, el comportamiento de los bonobos no explota, ¿cuándo? Hasta el final de los años 60. Sí. ¿Qué ocurría ahí? ¿No? Estaba todo el movimiento contracultural, los hippies, fue como la liberación sexual, liberación de la mujer, las teorías de la tercera ola feminista, todo esto, ¿no? No por casualidad, de repente, ahí converge, ¿no? Entonces, es súper interesante. Hay teorías feministas que usan al bonobo como para la contrapartida del patriarcado, ¿no? Claro. De ese orden. Que sería más chimpancé, claro. Mientras que el matriarcado, había un matriarcado natural, originario, que se puede encontrar hoy en día en los bonobos. Sí, sí. Claro, todas estas teorías acerca del origen que comentaba yo el otro día y demás, tienen también su contrapunto no solamente en lo reaccionario, por así decirlo, sino también en esta parte más amorosa, ¿no? Esta idea de la dualidad del humano que se ha hablado tanto, ¿no? Que creo que lo comentábamos el otro día, ¿no? De Franz de Waal, que habla de eso, ¿no? De nuestros dos simios interiores, ¿no? Una parte chimpancé y una parte bonobo. Sí. Bueno, pues... ¿A cuál le hacemos caso? Claro. Volviendo al tema de las figuraciones, ¿no? que al principio en Haraway. Siempre cuando el manifiesto para Cyborg, siempre es interesante porque ahí Haraway introduce el cyborg como una figuración política, ¿no? Y siempre me pareció esa cuestión de la ambigüedad de la figuración, ¿no? Me conecté por eso de lo reaccionario y lo transformador progresista, ¿no? Porque en el cyborg de Haraway es una figura política que tiene una línea de emancipación, ¿no? Y que emancipación de ciertas sociedades capitalistas y también emancipación de ciertos modos socialistas clásicos de entender la sociedad y la transformación, ¿no? Pero a su vez es una figuración política que está describiendo la época actual, contemporánea, donde en realidad está diciendo, esto ya somos cyborg. Hay un estado de cosas que se logra expresar a partir de esa figuración, pero que a su vez tiene esa dualidad. Por un lado es la expresión de un modo, de una forma de hacer o de pensar existente, y por otro lado esa capacidad que tiene de hackear o abrir otra línea de pensamiento, ¿no? Yo traigo a colación también por esta imagen de cómo esas figuraciones que a veces que existen y que no solamente son producidas por... Yo creo que Haraway no inventó el cyborg. El cyborg le inventó Haraway, ¿no? Una cuestión de que estaba ahí el cyborg, ¿no? Estaba ahí. Alguien tiene que decirlo, lo dijo Haraway, ¿no?
algo de esa imagen, hay cómo también coexistimos con otras figuraciones y que están marcando estas prácticas, ¿no? En esto que decimos, hay modos de hacer que aparecen en la ciencia, que aparecen en la prensa, que aparecen en la política, que aparecen en las relaciones sexuales, que aparecen en, ¿no? Ciertos modos que están ahí y que no que estén ahí porque estén ahí existentes, sino que se están produciendo en esa relación, ¿no? De hecho, una de las imágenes que utiliza Haraway para ilustrar lo del cyborg es los primeros homínidos que fueron al espacio, que fueron los chimpancés, ¿no? ¿no? Que es, además le bautizan, bueno, con las siglas de la corporación, pero que a su vez Ham significa Can, que es uno de los hijos de Adán, ¿no? Que es además el más animal. Caín. Claro. No es Caín, es otro. Y cómo es un ensamblaje, ¿no? Ham está en un ensamblaje para poder articularse y poder viajar al espacio, volver, con todo el trasfondo político de la lucha por el espacio entre Estados Unidos y la URSS, ¿no? La URSS con los perros y Estados Unidos con los chimpancés, ¿no? Entonces, claro, eso dice Haraway. Ese es el ejemplo perfecto de lo que es un cyborg, ¿no? Y que a su vez representa de alguna manera la emancipación, ¿no? No, el hombre no fue el primero en viajar al espacio, fue un chimpancé, ¿no? Cibernético. Bueno, la verdad que muchas gracias. A mí me encanta abordar estos temas, pero aparte desde todas estas otras visiones, que bueno, aprendo mucho con esto porque no tengo mucha, mucha idea. Soy bien de la parte más ortodoxa, así, biológica, pero me encanta. Pero es importante también. O sea, yo muchas veces, de hecho, el otro día tuve una discusión con un compañero de la facultad que es biólogo y me decía, bueno, pero es que esto que tú estás comentando, ¿no? Esto ya lo sabemos, pero ¿por qué eso es mala ciencia? Y decía, no, si es que no es que esté mal o sea mala ciencia o sea yo el pitufo gruñón que te está señalando de no, esto está mal. No. A mí lo que me interesa es precisamente poner una capa más, ¿no? Y poder generar alianzas y que se hagan investigaciones más interesantes y que se piense y se reflexione acerca de cuál ha sido toda la trayectoria histórica que nos ha traído de alguna manera aquí, con todas las... O sea, desde luego yo lo que no estoy de acuerdo es con esta idea de que haya una historia que revelar, pues, no, son pistas y cosas que nos pueden hacer reflexionar y repensar para poder hacer pues, una ciencia más rica, más interesante, donde no se exterminen a 20.000 chimpancés, ¿no? Cosas que me parece que son interesantes y que yo lo que quiero es dialogar. Yo me considero también primatólogo, no es que yo no me considere primatólogo, yo vengo de ahí y yo sigo trabajando desde otro sitio, pero sigo trabajando con primates no humanos, ¿no? Y no de hecho tengo idea de volver a los casos empíricos de otro sitio y demás, hasta que no es que yo sea alguien externo que desde la historia de la ciencia señale a la ciencia malvada que no es ese no es Pero eso lo que... además las subjetividades, ¿verdad? Tienen que ser expuestas, las subjetividades de las cuales se sacan conclusiones a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero que hay que aprender a identificar que, bueno, esa conclusión se sacó porque estábamos en ese momento histórico, ¿no? Quizás ahora se sacan otras conclusiones y bueno, y todas esas subjetividades ayudan a armar mejor el panorama, ¿no? A verlo de forma más profunda, ¿no? Claro, o sea, cuando abres la caja de los truenos te puede caer encima el trueno, ¿no? Te arriesgas a eso, pero es importante ver un poco qué condensa algo así como las prácticas primatológicas, ¿no? Hay un montón de cosas ahí. Es complejo decirle a una persona de valores y principios democráticos, emancipadores, humanistas, no racistas, decirle que su producción estaba, digamos, sostenida sobre la base de racistas, ¿no? Claro.
creo que hay un esquema ahí donde muchas veces hay una interpelación ética de los sujetos de la ciencia frente a este tipo de cuestiones. Pero ¿cómo me estás diciendo esto si yo soy bueno, no soy de los malos, ¿no? Claro. Entonces, Exacto. porque hay también ese esquema de valoración o de juicio, cuando la orientación es, creo que eso es agrandemos el espectro de... Ese poco que hicimos para simplificar, reducir, para poder definir el objeto, construir el objeto, bueno, en algún momento hay que volver a abrirlo, ¿no? Hay que volver a desobjetivizar, hacer el movimiento inverso para mostrar cuál es la trama de relaciones que componen nuestras producciones, ¿no? Creo que... Sí, yo en eso pensaba también como creo que un poco tiene que ver con... Gracias por Ah, la presentación. Y volveremos. Volveremos. Nos vemos. Chao. Esto que decías que difícil como decirle a alguien que su producción es Racista como o que sea, ¿no? patriarcal o... Como también creo que se está poniendo en cuestión esta idea de su producción, ¿no? Como este tipo de producciones también dan cuenta de que no hay producciones individuales, o sea, como que dar cuenta de la pluralidad de producciones también habilita otros modos de pensar lo humano, de alguna manera. O sea, y dar cuenta que no es lo único importante pensar lo humano tampoco, ¿no? O sea, como, pero sí esta idea como de las producciones que no son solamente colectivas, sino también interespecies las producciones, como que dicen. Yo decía medio en broma, medio en serio, Sí, no, pero es que también... Simon Haraway, ¿no? Yo lo decía así porque sí, estoy casi convencido de que la imagen esa y sus relaciones y el producto de la tecnociencia cotidiana que participan en la prensa, en sus investigaciones biológicas, en todo lo que ella, incluso que en el manifiesto se venía el inventario de las investigaciones en la CIA, ¿no? Todas esas cuestiones produjeron a Haraway, ¿no? Produjeron esa posición crítica respecto a ese mundo que no era el mundo purificado, dividido en dos, entre el bloque socialista y el bloque capitalista, que no era un mundo donde el humano era claramente limitado, sino estaba en la década de 1984 y estaba todo ahí, ¿no? Sí, pero también pensaba como esto también llevaba a otro nivel, Darwin, es como que en un momento, no sé si en un momento, pero por momentos es como casi lo mismo decir la teoría darwinista que la teoría evolutiva, Sí. ¿no? Cómo se llega a asemejar también a ese nivel, ¿no? Como de persona, teoría, y en realidad que eso también condensa, como que creo que eso limita también al pensamiento, como esto que decimos, hay diversos modos de vacas, ¿no? Hay distintas vacas, hay distintos modos también. Es mucho más difícil pensarlo en el plano del humano, hay distintos modos, ¿no? Sí modos, pero distintos humanos, ahí es como que también se complejiza más, ¿no? Claro, claro. Es raro. Digo, ¿y por qué sucede también ese efecto tan difícil para este lente? Porque eso abre el efecto de que hay menos humanos más humanos, o ponen mucha idea del modelo. Y cuestiona en la cuestión especista, ya de base y otras cosas más, ¿no? Porque como, bueno, pero, o también te dice, bueno, pero ¿para qué haríamos esa distinción de distintos humanos, ¿no? Cuando cobra mucho más sentido en otras especies, pero en realidad, no sé, es que hay muchas cosas. Sí, y yo creo que para eso muchas veces el análisis historiográfico se ve como, bueno, vamos a ver qué ha pasado en el pasado, no sé qué. Con esto de darwinismo que tú comentabas antes, claro, darwinismo no es un término que se acuñe después de la muerte de Darwin. Es un término que acuña Thomas Huxley porque Darwin estaba muy bien posicionado en la academia en ese momento. Él, digamos que no tenía ánimo de discutir, todo le parecía bien, ¿no? De hecho, las diferentes interpretaciones que hicieron de su teoría, a él le pareció estupendo, ¿no? Que Marx me manda un tomo del Capital para que se lo firme, no se lo voy a firmar, pero me parece muy bien. Y que tú dices que Haeckel quiere hacerlo diciendo que hay una gradación entre las diferentes razas humanas, me parece muy bien. Es que le parecía bien todo, ¿no? Entonces, Huxley dijo, vamos a acuñar el término darwinismo. Tiene mucho que ver en ese momento, en esa mediados del 19, la publicidad tiene un papel fundamental, ¿no? Digamos que hay como un elemento publicitario también en este acuñar el término, donde la prensa estaba permanentemente presente en las reuniones científicas. Este mito acerca de la discusión entre el obispo Wilberforce y Huxley, luego realmente esto tampoco fue así, ¿no? Pero te vas a la prensa y aparece ahí, te vas al documento de la sociedad y fue de otra manera, pero eso no trascendió. Lo que trascendió fue
la comunicación, de la divulgación de ese debate, ¿no? La idea de la teoría del mono, eso fue la prensa, ¿no? Pero eso ha permeado tanto, que ha articulado los discursos primatológicos, ¿no? Esto es así. Entonces, claro, el análisis historiográfico también sirve para eso. ¿Por qué se llama darwinismo? ¿No? Se llama... O sea, y al final es una cosa que tiene que ver con esas cuestiones, ¿no? También muy interesante. Una preguntita más. ¿En qué estás ahora? ¿Cómo pensás seguir? ¿Qué? ¿Estás investigando algo? ¿Profundizando en una línea? Sí, mira, Además, viniste por una estancia doctoral, se supone que tiene un objetivo, ¿no? Formativo o investigativo. sí, como os dije antes, primero, dar a conocer un poco mis trabajos. Segundo, desarrollar lo que se quedó por fuera de la tesis, que tiene que ver sobre todo con análisis de proyectos primatológicos específicos. Desde finales del 19, principios del 20, un poco vinculado con los grandes proyectos políticos, se empiezan a sistematizar, se empieza a sistematizar la primatología. Y hay diferentes estudios muy articulados con proyectos sociopolíticos diferenciados, ¿no? Por ejemplo, en los años 20, Robert Yerkes empieza a desarrollar la primatología en Estados Unidos y él habla de un proyecto de ingeniería humana donde él considera que los chimpancés y él mismo son siervos de la ciencia. ¿Ciegos o siervos? Siervos, para servir a la ciencia. Tenés ciegos. Mirada, claro. Siervos. Ciervos. Y donde todo tiene que ver con el inicio, esto lo analiza también Haraway, de la psicobiología y de cuestiones que tienen que ver con un avance de la ciencia para la democracia liberal. Y él lo habla en estos términos, ¿no? En la Unión Soviética se desarrollan también trabajos que tienen que ver, por un lado, con experimentos de hibridación, intentos de hibridación entre simios humanos y no humanos, que los lleva a cabo un zoólogo que fue el que inició todo lo que tiene que ver con la inseminación artificial, Ivanov, y que detrás lo que había era una lucha, fue financiado, de hecho, por el inicio del régimen socialista de la Unión Soviética, porque lo que se intentaba era acabar con la ideología religiosa que seguía teniendo un peso muy importante, ¿no? La Iglesia ortodoxa. La manera de acabar con esta idea de que somos seres diferenciados, que somos obra de Dios y demás, era probar que nuestra cercanía con otros simios producía un híbrido. Entonces se utilizaron así. Hay un montón de trabajos así. Pienso como así como una carrera armamentística y una carrera simiesca también. Ahí entre el polo. Sí, o sea, ahí no hubo tanto lucha, tenía más que ver con intereses cerrados, luego sí que hubo luchas en ese plano, pero en estos primeros trabajos tenía más que ver con articular con una base darwinista, porque son diferentes maneras de comprender el darwinismo, articular un proyecto social, ¿no? Uno de los primeros psicólogos comparados que no es muy conocido, lo que va a Hobhouse, era un sociólogo también, es uno de los padres de la sociología, el primero que tuvo una cátedra en sociología en Inglaterra. Y él va a desarrollar trabajos de psicología comparada con primates y con otros animales, ¿no? Donde para él había como las dos grandes ramas del estudio del humano, era por un lado la psicología comparada, que estaba vinculado con la raíz biológica del humano, y por otro lado la sociología, ¿no? Entonces, es que en Francia también hay desarrollos que tienen que ver con la mirada ilustrada colonial de Francia, ¿no? Y donde el Instituto Pasteur va a tener un papel central en todos estos trabajos, ¿no? Todo esto se desarrolla, como os digo, en estas primeras finales del 19 y las primeras décadas del 20, ¿no? Donde hay una pluralidad de estudios primatológicos anclados en proyectos sociopolíticos fundamentales, ¿no? Curiosamente, y ya con esto acabo, que me digo, los primeros estudios sistemáticos con antropóides o con grandes simios
los desarrolla una alemán, Wolfgang Köhler, de la Gestalt en Canarias, ¿no? En la década de los 10, y luego Alemania, con el nazismo y demás, no desarrolló una primatología, ¿no? Mi hipótesis es que sí que la desarrolló, pero la desarrolló con humanos. Claro. Claro. No le hacía falta una alteridad simiesca porque a quienes ellos consideran alteridades eran a los judíos, a los gitanos, etcétera, ¿no? Hicieron toda una ciencia vinculada con esas cuestiones, pero con experimentación humana, ¿no? Claro. Entonces, todo eso tengo cosas de desarrollar. Estoy un poco en eso, estoy también con esta pensar a través de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología cómo trabajar de una manera más articulada o teniéndose en cuenta, ¿no? Con este concepto de recalcitrance, de Desprez, de Latour y de Steingers, ¿no? Cómo estar atento de lo que, cómo problematiza el objeto de estudio, en mi caso simio, el experimento que te está poniendo delante, puede servir para articular o que los experimentos sean más interesantes, en el sentido de que pueden participar de una manera más amplia. Estoy con todas esas cositas que tenía como, están como anunciadas en la coda final de la tesis y que ya tengo desarrolladas de antes, ¿no? Y ahora puedo ponerlas un poco. Estoy un poco en modo producción de las cosas que tenía más o menos hechas. Ahí estoy. Buenísimo. Bien, ¿no? Tremenda presentación, muchas gracias. La verdad Nada. que me dan tremenda ganas de leer. Bueno, mira, pues ha servido para eso. Sí, sí. No, y bueno, si os da curiosidad por leer alguna cosa y queréis comentarme, pues me decís sin problemas. O si en alguna de estas sesiones os apetece que veamos un capítulo o lo que sea, pues yo también encantado. Yo sí que quería traeros en algún momento una cosa que he escrito y que va a salir publicada en un libro compilatorio de relaciones multiespecie que van a editar una antropóloga y un antropólogo español, Olatz González y Santiago Cruces, y donde hablo un poco de esta idea de la mirada primatológica, ¿no? Como a través de los dispositivos de mirada y otras cosas, ¿no? Pues se articula una manera de ver. Entonces, eso en algún momento sí me gustaría discutirlo con vosotras y que me dais un poco vuestra opinión. Bárbaro. Encantados. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? La verdad que Sí. un gusto, un gusto. Bueno, Te yo me desconecto despedimos. por acá entonces. Dale, te despedimos por acá, si cerramos. Silvia, nos vemos. Chao. Gracias, que pases bien. Chao.